que tenerla en piso a Fío y tener también a nuestro doctor para que nos expliquen acerca de qué es esto. ¿Está bien el ¿Qué es lo video, que verdad? es esto? ¿No Sí, fallamos qué en el lindo. video? No, está súper lindo, ¿Sí? una linda ¿Está introducción. bien? No, tampoco vamos a pelearnos contigo, Fío. La vez pasada ¿Por hablamos qué? con usted y Nadie Diego. dice- Bastante respetuoso Diego López dando su opinión y su punto de vista Excelente también profesional. de lo que es el tema, ¿verdad? Bueno, ¿cómo fue para que ustedes empiecen con esto del veganismo? Les admiro. Bueno, hace 6 años más o menos empecé una transición, ¿verdad? Por cuestiones de salud. Estaba muy enferma, o sea, tenía quistes en los ovarios, tenía colesterol, ¿Tenías colesterol? Sí, a los 15 años por ahí tenía colesterol. Tenía alergias respiratorias, tenía acné severo en el rostro, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo era tu dieta en ese momento, antes de ser vegano? Wow. O sea, ¿comías mucha carne, te gustaba muchísimo? me gustaba la carne, sí. No comía todos los días, pero sí. Y los fines de semana sí o sí, ¿verdad? De repente también hacía la hiperproteica, ¿verdad? Con el queso dietético, con el pollo hervido, con el jamón, ¿verdad? Tipo, tomaba mucho yogur, ¿verdad? Estaba súper metida con lo tradicional, digamos, ¿verdad? Juguitos en sobre dietéticos. Pero vos ¿verdad? eras siempre de cuidarte el peso, tío. Yo era siempre de cuidarme, pero a la manera que conocía, ¿verdad? Tipo, es como que yo era súper estricta y disciplinada conmigo misma, pero según lo que conocía, o sea, Claro. juguitos en sobre, como te digo, todas estas cosas que de repente uno dice, esto es saludable, porque la etiqueta Porque te te dice 0 calorías, ¿verdad? Claro, ¿entendés? O cosas así de repente. Ellos son de los míos, ¿eh? Estamos tomando mate acá compartiendo. Genial. Creo que seré vegano. Y después, tío, ahí cambiaste Me rotundamente fui a un tu lugar y me alimentación. contaron, hey, lo que estás comiendo te está haciendo mal, ¿verdad? Es como que, wow, ¿en serio? ¿Y qué tengo que hacer? Y cambias todo. Y yo, wow, ¿cómo voy a cambiar todo? Y empezaba a poco, me decían, deja las carnes rojas, deja los lácteos. Y yo, ¿por qué los lácteos? Probaba a dejar los lácteos y me contaron justamente por qué, que capaz después Will explica un poquito, ¿verdad? Y empezó a cambiar mi vida, empezaron a reducirse mis quistes, mi piel empezó a mejorar, no tenía más moco, porque todas las mañanas me levantaba súper congestionada, ¿verdad? Y wow, entonces empecé a investigar cada vez más, y fui eliminando ya, ¿verdad? Pero después se volvió una cuestión ya ética, porque yo de repente decía, bueno, pero el pescado a uno hace mal, pero yo sí, pero el pescadito ni es pescadito, ¿no? Tipo, ¿por qué tengo que comerle si no necesito comerle, verdad? Y ahí también al 100%, y después ya me fui dando cuenta de otras cosas, y así como te digo, es algo natural y una transición, digamos, ¿verdad? Pero siempre informándome, hablando con especialistas, con personas que saben, que ya vivieron, no sé, escuchaba a una persona, sí, hace 20 años yo soy tal cosa, wow, ¿y cómo haces? Y me sentaba a escucharle, ¿verdad? Siempre es como que preguntando, investigando. Claro, Pero ¿y esa es vos la manera. tomás alguna suplementación o no es necesario? Porque esta fue una de las razones por la cual saltaron los nutricionistas, ¿verdad? Diciendo que ustedes de repente se desligan de ciertos alimentos que hacen bien al cuerpo. Creo que esto más bien es la pregunta para vos, doctor. Porque si hablamos, qué sé yo, la carne, ¿verdad? Lo que aporta supuestamente para nosotros, lo que nosotros pensamos que aporta, ¿verdad? Y ustedes no consumen. ¿Hay una suplementación o no hay necesidad de esto? Bien, eso estábamos hablando y en realidad hay que aclarar un tema que es muy importante, porque en la viña del Señor estamos de todos, ¿verdad? No se puede juzgar a una persona, a un grupo de personas por una sola persona o una imagen. Y hay que tener en cuenta de que existen varios tipos de vegetarianos, de veganos, de crudiveganos a su vez, ¿verdad? Tienen sus divisiones. Claro. Entonces, una Son cosa opciones. es un vegetariano, un vegano que es responsable, consciente y equilibrado. O sea, es una persona que practica el veganismo, el vegetarianismo, pero asesorado de un profesional de la salud, que sabe cómo combinar los alimentos, cómo reunir la cantidad de nutrientes que ha dejado de consumir cuando dejó los alimentos de origen animal. Y existen los otros vegetarianos que son, no, yo no diría irresponsables, sino que simplemente desconocen, desinformados ¿De que moda podría ser? puede ser y Porque puede es lo que se no. está Puede arrancar criticando, así, que de ¿verdad? repente por moda uno digamos, se haga vegetariano o vegano, pero desconozca, así como estás mencionando, los alcances de esa decisión, ¿verdad? Sí, y es esta gente que empieza a practicar el veganismo o el vegetarianismo sin un asesoramiento, entonces lo hace de forma empírica de repente y en esa práctica pueden haber deficiencias. Entonces ahí hay dos polos. La gente que lo hace bien y que a través de un control laboratorial y médico, si está en perfecto estado de salud, no va a hacer falta una suplementación. Genial. Si Sin tienes importar la edad, doctor. Sin importar la edad, si tiene buenos niveles de hierro, de hemoglobina, si tiene buenos niveles de vitamina D, o sea, si está bien equilibrada, entonces no hace falta una suplementación. Hoy en día nosotros en la clínica, con un aparato que es un oligoscan, ya determinamos la deficiencia o el exceso de los minerales y vitaminas en los pacientes. Ahora, si una persona que es vegetariana, que desconoce, se pasa comiendo papas fritas, se pasa comiendo Pasta y pan, se pizza. pasa consumiendo ¿Por qué pasa eso? masas,
Entonces esa persona está siendo vegetariana, cierto, pero de una manera totalmente desequilibrada. Y esa persona no solamente necesita una suplementación, sino una intervención profesional. Claro, muchas veces uno de repente se vuelve vegetariano por amor a los animales o por la ecología, porque sabe que hay grandes desequilibrios. Es como que no me importa, no quiero saber más nada de comer animales, quiero comer ya nada, o sea, quiero comer vegetariano. Entonces ahí empieza a aprender, ¿verdad? Por cuestiones de repente de emergencia, porque se le baja de repente el hierro y está anémico, o no sé, problemas, mil problemas, ¿verdad? Pero lo importante justamente es lo que dice Will, informarse, informar. Fío, ¿cómo vos te sentiste esta semana? Porque la más atacada fuiste vos, ¿verdad? Porque saltó una publicación en un medio escrito, te nombraban como la reina o algo así de lo que es la alimentación. Sana. Claro, de la Qué vida bueno, sana. ¿verdad? Entre Está todos. bueno. Y se molestaron casi todos, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste vos con esto? Te juro que me encantó, en serio, porque necesitábamos ya encontrar este punto donde empezamos a debatir este tema, ¿verdad? Es como el mundo está muy actualizado con todo esto y es como que estamos a años luz, pero lo bueno es que estamos empezando, ¿verdad? Lo bueno es que se está generando esa duda, la gente se pregunta, ahora está informándose más la gente, entonces es como que está buenísimo que haya pasado esto. Y como siempre le digo a los doctores con quienes estoy hablando, a las personas que están en el grupo, digamos, le digo, yo soy la punta de lanza nomás, porque tenemos un super grupo que está lanzando la lanza, ¿entendés? O sea, el cerebro realmente son todos ellos, los nutricionistas, los doctores y las personas que pueden contar científicamente para que la gente no tenga miedo y cosas así. Pero yo solamente soy la imagen, digamos, de todo esto, porque somos un grupo muy grande. Digamos, sos la informadora de todo esto, ¿verdad? La Claro. cara visible. Yo soy la traductora al pueblo, más o menos. Tal cual, tal cual. Y bueno, está bien eso que vos, más allá de sentirte atacado o no, vos traspasás eso y decís, está bueno porque a partir de ahora se está generando una polémica y va a ayudar a que la gente pregunte, a que la gente se informe y instalamos el tema, ¿verdad? Totalmente, es urgente y necesario. Muy bien. Excelente. Doctor, estuvimos hablando muchísimo fuera de cámaras sobre este tema y es muy interesante y muchos de los temas que conversamos. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hay que dejar de comer carne? Bien. O alimentos de origen animal. Bien, en realidad que eso en primer lugar es una cuestión personal. Vamos a dejar de lado todo fanatismo, vamos a dejar, eso es una cuestión personal. Pero el por qué dejar de comer carne y alimentos de origen animal, en primer lugar hay que tener en cuenta, dejando de lado lo filosófico, el sufrimiento animal, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que hoy en día los productos de origen animal sufrieron el proceso de la industrialización. Al sufrir el proceso de la industrialización, entonces se altera completamente la calidad nutritiva de esos alimentos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hablando de dos ejemplos, que es la leche y la carne. En primer lugar, la leche hoy en día no es la misma de 50 años atrás, que salía de la ubre de la vaca y en ese momento se bebía. Hoy en día sufre un proceso de pasteurización en donde se hierve eso a altas temperaturas, mata todas las vitaminas, las enzimas que son necesarias. Esta leche está contaminada nada más y nada menos que por antibióticos, por hormonas, ¿verdad? Y sencillamente la mejor de las explicaciones, ¿verdad? El ser humano es el único animal que sigue bebiendo leche después de la lactancia y lastimosamente lo hace a través de otra especie animal. Y modificada otra, ¿verdad? Claro. Químicamente. Y encima de eso que la proporción de la leche de vaca es totalmente diferente a la leche humana. Y les voy a dar un ejemplo básico. Cada especie animal tiene una proporción y tiene una función que cumplir dentro de ese animal o ese ser que está empezando a crecer. Por ejemplo, los ratones duplican su peso en 4 días. Un becerro, que es la vaquita, duplica su peso en 47 días. Pero el ser humano duplica su peso en 180 días. O sea que, hablando claro y sencillo, la leche engorda o hace crecer más al humano 3 o 4 veces más que la leche materna. Y esa es la causa por la cual hay mucha obesidad, hay muchos problemas en cuanto a lo que es colesterol, triglicéridos, diabetes y un montón de enfermedades más. Doctor, este tema está sumamente interesante. Tengo muchas preguntas, en realidad, si es para todos, si para quienes es recomendado este estilo de vida, entre otras cuestiones. Lamentablemente el tiempo se nos acorta un poquitito, pero tengo entendido, señor director, que tenemos un material para mostrar. Esto es lo que nos decía la semana pasada Diego López y queremos escuchar un poquitito también la opinión de un nutricionista, o sea, volver a escuchar este material, así que lo presentamos a continuación. Mira, estuve escuchando, el otro día justamente estuvo, y seguramente te referís a Fío también, que estuvo el otro día en mi programa. Yo la quiero mucho a Fío, es una gran persona realmente,
Y hablando de lo que es todo lo que es batido, jugo, y cuando hablamos de pH, y cuando hablamos de ingesta, y cuando hablamos de un alimento que puede generar o adelantar un proceso de cáncer, porque eso es lo que había escuchado también con respecto a la leche de vaca y cosas así, hay bibliografías que sí hablan del tema, ¿verdad? Principalmente hay un libro que también les recomiendo, que si les gustaría leer, se llama El estudio de China, de China Study, que escribió el doctor Campbell, sobre unos estudios hechos en Asia principalmente, con relación a la toxicidad que pueden tener las proteínas de origen animal. Hay que tener mucho cuidado porque en realidad siempre hay dos fuentes en nutrición y nosotros los profesionales siempre tratamos de apoyarnos en lo que es realmente algo científico. Entonces, siempre digo esto, bibliografía en mano, y también ir escuchando todas las fuentes, no apoyarnos solamente en una y quedarnos con esa que más nos conviene y no tampoco ser tan radicales, ¿verdad? Y tener mucho cuidado, repito, porque estamos hablando de la salud de la gente. Uno sí puede contar su experiencia personal, yo siempre digo que somos libres de expresar lo que pensamos o nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, pero cuando nosotros estamos ya llegando a la gente, deberíamos tener un poquito más de cuidado porque obviamente podemos encontrarnos con personas que se pueden ver afectadas en el futuro. Bueno, ahí están las 3 campanas, entonces ya escuchadas, y de hecho ustedes se van a quedar con nosotros porque Fío nos va a enseñar, me va a enseñar, y vamos a aprender a vivo cómo es que se hacen los batidos y los jugos. Algunos ejemplos que vamos a tener y vamos a poder también responder algunas palabras de lo que dijo Diego López. Criticados, no son Por cítricos. algunos. Citricados. Por algunos. Y sabes qué, voy a probar. Yo Y yo quiero, sí voy voy a a probar decir también. si es rico y si no es rico. Vamos a ver, vamos a probar acá a vivo. Cortecito, después seguimos con más aquí en Buena Onda.